Generalidad de la médula espinal comienza por arriba, en el agujero occipital, donde se continúa con el bulbo. Ustedes sabían que el bulbo es la parte más baja del tronco del encéfalo. Termina en el adulto, en el borde de la primera vértebra lumbar, rodeada la médula por 3 meninges, de afuera adentro, dura madre, vía madre, aracnoides. Está protegida por el líquido cefalorraquídeo. En la región cervical y lumbar está agrandada debido a que origina el plexo braquial y el plexo lumbar. Por debajo se decusa en el cono medular y de su vertiente desciende en el filus terminale. Próxima. En la línea media anterior tiene una cisura mediana anterior. En la parte posterior tiene un surco mediano posterior. En toda su longitud hay 31 pares de nervios espinales, formados por las raíces anteriores motoras y por las raíces posteriores sensitivas. Cada nervio tiene un ganglio de la raíz posterior, cuyas células dan origen a las fibras nerviosas periféricas y centrales. Próxima. Ahí vemos un corte lateral, donde vamos a ver el cerebro, por bajo del cerebelo. En un color rosa están las vértebras cervicales, en lila están las 12 torácicas o dorsales, en verde las lumbares y en celeste están las sacras. Ustedes van a ver en la parte izquierda división cervical, división torácica, división lumbar y división sacra. Las funciones, generalmente la cervical, respiración y movimientos de cabeza y de cuello, ritmo cardíaco, movimiento de los hombros, movimiento de muñeca-codo, movimiento de dedos y manos. En la parte torácica, el tono simpático, incluyendo regulación, temperatura y estabilidad del tronco. En la parte lumbar, eyaculación y movimientos de la cadera, extensión de la rodilla, movimiento de pie y rodilla, y por fin, erección de pene y actividad de vejiga, porque esto informa toda la parte de parasimpático. La próxima, por favor. Este es un cuadro que lo van a ver muy a menudo, es un corte transversal de la médula. Ustedes van a ver la estructura de la médula espinal, van a ver y tienen que ubicar el surco posterior, el surco anterior, siempre ubicar la sustancia gris, la H, que es la que va de origen a la parte motora, y todo lo que recubre a la parte motora, que son la sustancia blanca de haces que ascienden y que descienden. Así se conforma entonces la sustancia blanca, que es la que rodea la sustancia gris, que es la que tiene forma de H. La sustancia blanca se divide en cordones anterior, lateral y posterior. Tiene fibras nerviosas, neuroglía, vasos sanguíneos, y tiene tractos ascendentes y descendentes. Nosotros en esta charla vamos a hablar de los tractos ascendentes, o sea, lo que tiene que ver con la sensibilidad y que vienen desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Próximo, por favor. La estructura de la médula espinal, la sustancia gris, tiene forma de H. Se relaciona con la cantidad de músculo inervado. Los axones pasan a la raíz anterior del nervio espinal como eferente alfa, que inerva los músculos, y también como eferente gamas, que inerva las fibras de los usos neuromusculares. Próxima. ¿Cómo es la organización anatómica? La información es conducida a través del sistema nervioso desde terminaciones sensitivas periféricas. Ustedes tienen que entender que esto viene desde la periferia hacia el centro. Va a haber una primera neurona en el ganglio de la raíz posterior del nervio espinal, ese es el centro. Conecta con las terminaciones sensitivas, por lo tanto la primera neurona va desde la periferia hacia la médula. Acuérdense que el centro de esta primera neurona está en el ganglio de la raíz posterior del nervio raquídeo, que se formaba por una raíz posterior y una anterior. La segunda neurona está en la médula espinal. De ahí da un origen a un axón
que va a ir hasta el tálamo, donde está la tercera neurona. Estas fibras, algunas decusan hacia el otro lado y otras ascienden directamente, como ya la vamos a ver. La tercera neurona está en el tálamo y desde el tálamo se da origen a una fibra de proyección que termina en la corteza cerebral, en la zona parietal, somatoestésica post-Rolandi. Próxima. Ese es un corte, digamos, donde está, ustedes van a ver el músculo, ahí está la primera neurona que está en azul, asciende por la médula espinal. Acuérdense que algunas van a ascender homolateralmente, otras ascienden en forma contralateral. Por fin van a abordar el bulbo, la protuberancia del mesencéfalo, van a terminar en el tálamo, que estaría la tercera neurona, y desde el tálamo se proyectan fibras hacia la corteza somatoestésica parietal o postrolante. Próxima, por favor. Esta cadena de 3 neuronas es la más frecuente. O sea, la primera neurona, la segunda neurona y la tercera neurona. Algunas se utilizan más, otras se utilizan menos. Muchas neuronas ascienden, ramifican y dan aferencia a la formación reticular manteniendo la vigilia. O sea, además de la sensibilidad, sufren fibras que tienen que ver con la formación reticular, que tiene que ver con el sueño y con el despertar. Otras ramas también pasan a neuronas motoras y participan en la actividad neuronal refleja. La próxima. El primero que vamos a ubicar es el espino talámico lateral. La sensibilidad que lleva el tracto espinotalámico lateral es termoalgésica. Tiene receptores en la periferia que son para dolor y temperatura en las terminaciones fibras, en las terminaciones libres. Ascienden por fibras delta A que conducen rápido, el dolor agudo, y fibras delta C que conducen lento, un dolor quemante. Abordan entonces la primera neurona y acuérdense que el centro está en la raíz posterior. Abordan ahora la segunda neurona que está en la médula espinal. Cruza oblicuamente hacia el lado opuesto. La próxima. Sigue por toda la médula y por fin aborda el bulbo. En el bulbo se va a unir al tracto espinotalámico anterior, que viene más adelante, y algunos tractos espinotectal y formando el lemnisco lateral o lemnisco espinal o cinta de raíz media. La cinta de raíz media es porque se junta el espinotalámico anterior, que es el que vamos a ver más adelante, el espinotalámico lateral que estamos viendo ahora, y los fascículos de Golgi-Burdach que vienen un poquito más adelante. La tercera neurona está en el tálamo. Desde el tálamo parten una fibra a la zona somatoestésica, que es la zona parietal, postrolandi. La mitad contralateral está representada a la inversa, ejemplo boca, mano en la parte inferior y pierna en la parte superior. Con esto queremos decir que dolor y temperatura lo lleva espinotalámico, que viene de la periferia, cumple la cadena de las 3 neuronas, aborda la primera neurona, llega a la médula, cruza del otro lado y asciende como espinotalámico lateral alrededor de la médula, llegando al bulbo, pasa la protuberancia, llega al mesencéfalo, llega al tálamo donde está la tercera y desde el tálamo a la corteza parietal para conformar el fin del espinotalámico lateral que desde la periferia llega a la corteza parietal. La próxima, por favor. Esta la podemos pasar, pasamos por una cuestión de tiempo, pasamos a la próxima. El espinotalámico anterior lleva el tacto protopático y la presión. La primera neurona es parecida al espinotalámico anterior. Llega a la médula, donde está la segunda neurona. Algunas ascienden y descienden. Generalmente son pocas estas fibras que ascienden y descienden, cruzan del otro lado y vuelven a ir en forma contralateral. Llegan al bulbo, forman el lemnisco espinal o lemnisco lateral, también lo pueden tener ustedes, o cinta de raíz media, donde el espinotalámico anterior, el lateral
y Golgi-Burdach se unen para formar la cinta de Rey o lemnisco lateral para abordar luego el tálamo y del tálamo la corteza parietal. La tercera neurona, como le dice, está en el núcleo ventro-posterior del tálamo y va hacia la corteza al área somatotestética, que es parietal post-rolándica. La próxima. Este es el cordón blanco posterior, fascículo de Golgi-Burdach o gracil cuneiforme o cordón blanco posterior. Y acá también es contralateral, pero es un poquito distinto a los espinotalámicos como vimos anteriormente. ¿Qué lleva Golgi-Burdach? El tacto discriminativo, la vibración y la sensación consciente, bueno, conscientes con C, perdón, de músculos y articulaciones. La primera neurona se divide en ascendentes y descendentes, pero ascienden homolateralmente. Atraviesan toda la médula. El fascículo gracil en toda la médula tiene espinales, sacro, lumbares y 6 torácicos inferiores, mientras que el cuneiforme está en la región torácica y cervical. La próxima. La segunda neurona está en el bulbo y ahí decusa. Ustedes veían que el espinotalámico lateral y el anterior decusaban el piso de la médula. En cambio, Golgi-Burdach o gracil cuneiforme o cordón blanco posterior decusa por debajo del bulbo y ahí sí vuelve, o sea, asciende contralateral, pero acuérdense que cruza toda la médula homolateralmente, se pasa por bajo del bulbo y ahí asciende por el bulbo, por la protuberancia y por el mesencéfalo, como cinta de Reil o lemnisco lateral, para llegar al tálamo y desde el tálamo llegar a la corteza parietal post-rolándica o somato-estestésica, donde es el área de la sensibilidad. La próxima. Ahora vienen 2 tractos, acá estamos dando los 5 más importantes. Este es el espino cerebeloso anterior, ventral, también lo van a encontrar Flechy-Gower, Flechy. Hay que saber que el espino salámico anterior y ventral lleva información músculo articular desde los usos musculares, órganos tendinosos y los receptores articulares del tronco y las extremidades superiores e inferiores. Aborda la primera neurona, llega a la médula, cruza del lado, pero más arriba vuelve a cruzar para el otro lado para entrar en el cerebelo, al cerebelo, por el pedúnculo cerebeloso inferior, y después va a terminar en la corteza del cerebelo. Este es el cruzado, porque asciende primero homolateral, cruza al otro lado, vuelve a cruzar para el lado homolateral y llega al cerebelo. La próxima. Los haces del cerebelo vuelven a cruzarse la médula, como le decía, por lo cual la información que lleva es homolateral. A diferencia de los otros haces no cerebelosos, como espino talámico anterior, lateral y Golgi-Burdach, que la información que llevan hasta la corteza es contralateral. Por lo tanto, el espino cerebeloso anterior, repito, es homolateral. Ingresa a la médula, pasa al otro lado, pero después se vuelve a cruzar para ascender en forma lateral al cerebelo. La próxima. El espino cerebeloso posterior lleva información músculo-articular desde los usos musculares, desde los órganos tendinosos y los receptores articulares del tronco y las extremidades superiores e inferiores. La primera neurona, la segunda neurona asciende por la médula, la información que asciende osmolateral y se la denomina columna de Clark. Van al cerebelo y termina en la corteza cerebelosa. Este también se lo llama directo, y al anterior se lo llama cruzado. ¿Por qué se lo llama cruzado? Porque se cruza, pero después se vuelve a cruzar para hacerse homolateral. El resumen de esto de los haces ascendentes serían espino talámico lateral, espino talámico anterior y haces posterior o Golgi-Burdach. El lateral, el anterior y Golgi-Burdach son contralaterales. El espino talámico anterior y el lateral se decruzan la médula, mientras que el Golgi-Burdach se decruza por debajo del bulbo. Esos son contralaterales. Los espinos cerebelosos tenemos 2, el anterior y el posterior. Lo que hay que saber que uno es directo
el posterior, por ejemplo, que ascienden directamente, también llamado Bowers, o posterior, o directo, que asciende por el pedúnculo cerebroso inferior, y son homolaterales, mientras que el otro, el espino cerebroso anterior, o fleshy, o cruzado, asciende por la media, se cruza por el otro lado, vuelve a cruzar, pero termina siendo homolateral como el espino cerebroso posterior. La próxima. Bueno, hay otros más. Este no es tan conocido, es el cuño cerebeloso, que lleva sensación de músculos y articulaciones. Se origina en el núcleo cuneiforme y termina en el cerebelo del mismo lado. No es muy conocido, pero por supuesto desde el punto de vista académico sería importante que reconocerlo. La próxima. Esto tiene que ver con los espinos tectales. Los espinos tectales también son laterales, son un poquito más rudimentarios que los otros, que son más importantes. También se ejerce como primera, segunda neurona, cruzan al otro lado y terminan en el mesencéfalo. Esto tiene que ver con el sistema reticular, que lo vamos a ver con el sistema sueño-vigilia, que es el sistema activador, el SARA, el sistema activador retículo ascendente, pero esto forma parte de la parte de sueño-vigilia. La próxima. El espino reticular, este también es muy parecido al anterior, también es contralateral, la diferencia que acá tiene sinapsis con bulbo, con protuberancia y mesencéfalo. De cualquier forma, en una situación práctica siempre hay que recordar los 5 primeros, o sea, espino talámico lateral, espino talámico anterior, fascículo de Goli de Burdach, espino cerebeloso directo, espino cerebeloso cruzado, y también tener una conciencia que hay otros también que ascienden, que tienen que ver uno con el cerebelo, una llegada al cerebelo homolateral, y otro que está comunicado con el sistema reticular. Insisto, con el sistema reticular, se va a ver más adelante, es el SARA, que está presente en el tronco del encéfalo, y tiene que ver con sueño despertar, y forma la parte de la situación de despertar en el paciente. Bueno, espero que, creo la próxima, creo que no hay más. Bueno, espino olivar también es contralateral, va a la oliva vulvar, no tiene una gran función, termina en los núcleos olivares del bulbo. La próxima. Bueno, entonces lo tuve que acotar, esto es un poco más largo, pero bueno, tenía una cuestión de, creo, de 20, 25 minutos, y espero que lo hayan comprendido. Es una buena intención de tener este Power. Ustedes ahora van a los libros a los que quieran profundizar, y yo creo que este resumen les va a formalizar y a que entiendan un poco la parte que viene desde la bibliografía que utilizan. Muchas gracias, y este Power ha terminado. Muchas gracias. Espérame, quedan 5 minutos. ¿Querés que para que puedan preguntar? ¿Cuánto quedan? 5 minutos. Si querés, a ver. Sí, que me pregunten, que me pregunten. Les activo los micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta. Hay 5 minutos. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Hola Agustina, hola Gustavo, hola gente. Sí, ¿qué tal, Mario? Te escucho. Bien, bien, muy buena la presentación. Yo lo que les decía a los chicos que más que los 5, sí, hablar de los 3. O sea, hablar del córtex espinal, hablar de espinotalámicos, los juntamos como si fuesen uno, son 2, los juntamos como si fuese uno, y los cordones posteriores. Eso para que lo entiendan ahora. Cuando vemos cerebelos vemos los otros 2. Y cuando vemos todo el resto, vemos el resto de los que ascienden. Pero está, es todo muy buena presentación. Sí, estoy de acuerdo. Sí, perdón. Yo veo que hay 3 chicos, fíjate que tenés 3 chicos que levantaron la mano o hay algo, dicen en el chat, pero yo no puedo acceder a ellos, así que no tengo la posibilidad.
Participante. Ay, Sí, boludo, me está puedo... jodiendo. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Necesitas que te ayude con algo? ¿Puedes creer Bueno, que entré tarde a la segunda clase? Perdón, yo tengo una consulta. Bueno, sí, adelante. Cuando hablábamos de la espinotalámico lateral, que junto a la espinotectal y la espinotalámica anterior van a formar el lemnisco espinal. O sea, asciende como, la espinotalámica lateral asciende como lemnisco espinal. Sí, bueno, lo van a ver en distintos nombres en las distintas bibliografías. Ustedes lo que tienen que saber que a partir del bulbo, o sea, bulbo, protuberancia y mesencéfalo, el espinotalámico lateral, el espinotalámico anterior y Gol y Burdach van juntos. La bibliografía la histórica bibliografía habla de la cinta de Rey, la cinta de Rey media. Claro. Pero también ustedes lo tienen como lemnisco lateral, creo. Pero es histórico que el nombre que llevaba de los libros de Dimey, de la bibliografía de Fustinioni, es cinta de Rey. La cinta de Rey media ahí van el espino talámico lateral, el espino talámico anterior y el fascículo de Gol y Burdach. Los tres se juntan porque se unen a partir del bulbo, atraviesan bulbo, protuberancia, mesencéfalo, como cinta de raíz media, para llegar luego al tálamo y desde el tálamo abordar la corteza cerebral. Y con respecto a lo que decía el doctor Menón, sí estoy de acuerdo que Fleshy Bowers o espinos cerebelosos, anterior y posterior o directo y cruzado, se van a ver más con cerebelo. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? En principio, si todavía seguimos, lo que quiero que entiendan es esta situación de los contralaterales y de los homolaterales como haces ascendentes. Los haces en general espinotalámico lateral, anterior y goliburda, acuérdense que son contralaterales. La diferencia es que los espinotalámicos decusan en la médula espinal y que goliburda decusa por debajo del bulbo. Sí, escucho, perdón. Gracias. no se te escucha bien. ¿Querés escribirla en el chat? Ahí ya te la leo. Acá es si van a subir el Power. Sí, claro, lo subimos, Agustina. Sí. Sí. Y yo creo que ya está hecho. Sí, creo que ya estaba. Era eso porque no puedo abrir de acá el chat. Creo que la pregunta era esa y sí, subíla, Tina. Bueno, para que están, a ver, hay dos chats acá, pude entrar. Dicen que no lo encontraron al Power, pero otro contesta que una compañera dice que cree que ya está. Ahora yo me fijo y de última lo subo. Bueno, de última lo pasás, porque acá un chico también apellido Faure preguntaba si está el Power. Bueno, se lo pasás, Tina, ¿no? Hola, Gustavo, Agustina. Sí. Lo otro que podemos hacer es subirla directamente al grupo de módulo 3 y listo. Sí, claro, claro. Si no tenés problema, lo subís como de PDF y listo. Sí, claro, claro, esa era la idea. Y Acá preguntan algo. ¿Las terminaciones libres de la sensibilidad térmica se estudian como los corpúsculos o lo dejamos en terminaciones libres? no, está bien, yo creo que está bien la pregunta, te agradezco la pregunta que me la hiciste, era por una situación de tiempo, pero sí, estudienlo, yo hice terminaciones libres, pero estudienlo con los nombres propios, Gols y todo, sí, está bien.
Son las terminaciones libres, que por una situación de tiempo no las omití, pero sí, lo importante es que lo sepan desde el punto de vista académico con el nombre propio de cómo se llaman esas terminaciones. Fue por una cuestión de tiempo nada más que hice la omisión, pero está bien, y le agradezco la pregunta que me hizo. ¿Alguien más? No sé si hay una pregunta más. A ver, acá me parece que hay otra pregunta. Sí, claro. Sí, está bien. Florencia Durán Sati creo que me pregunta y tiene que ver con, sí, son esos nombres, son esos nombres. Tiene que ver con la pregunta que me hacía el alumno anterior, Corpusco Rufín y todos esos, sí. Está bien, Una sépanlo con los aclaración, nombres. Gustavo. Sí. ¿Perdón? Una aclaración, Gustavo. En general, a Sí. los receptores, ¿sí?, los dividimos en encapsulados o terminaciones libres. Ah, Los sí, sí. dolorosos en general son libres y los encapsulados son los más, digamos, más complejos, ¿sí? Sí, está bien, Para está bien. tacto, para presión, para, digamos, calor, para frío, ¿sí? Tienen diferentes nombres. Los nombres en sí, como todos los nombres propios, los tratamos de eliminar. Así Bueno, que no es necesario que lo sepan. Pero sí que el hecho de eso de que son terminaciones libres y terminaciones encapsuladas, donde no hay células específicas, sino que son la terminación del axón dentro de una cápsula de tejido conectivo. ¿Eh? está bien, estoy de acuerdo. ¿Sí? Pero es Sí, lo sí, único sí. que en general decimos. Los receptores, cuando hablamos de las vías, en general la presentación uno pone que son la primera, digamos, la primera estación, ¿sí? Y la primera neurona es la segunda estación, la segunda neurona es la tercera estación, en el tálamo es la cuarta estación o tercera neurona, ¿sí? Bueno, eso, en general estamos en lo mismo. Me pasa para los chicos que leen cosas diferentes y demás, realmente es bastante complejo de ver. Bueno, 19:30 nos encontramos con la clase de Jessica, de Gustavo, Tina, también están invitados si quieren participar y ver, y ahí resolvemos un poquito el problema. Vale. Un abrazo y nos vemos. Dale, Bueno, mucha suerte. Hasta luego. adiós.